Hola. Hoy hablaremos sobre las reformas hechas a la Constitución de 1991 hasta la fecha. Durante los casi 29 años de vigencia de la Constitución Política de 1991 han sido expedidos más de 50 actos legislativos. 5 han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional, entre ellos el Estatuto Antiterrorista. A continuación hablaremos un poco más sobre estas modificaciones. Esos cambios han pasado por temas como la descentralización de las entidades territoriales, el control fiscal, reformas relacionadas con la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. Y, una de las más controversiales, es la que abrió paso, en 2004, a la reelección presidencial. Junto a mis compañeras les explicaremos mejor estas modificaciones. Pero antes de seguir recordemos cuáles son los pasos para realizar una reforma a la Constitución. ¿Cómo se lleva a cabo hoy una reforma constitucional? En primer lugar, debe ingresar al Congreso un proyecto de reforma, indicando qué parte se propone modificar y a cambio de qué. ¿Quiénes pueden introducir un proyecto de reforma? La iniciativa puede venir de la Presidenta de la República a través de un mensaje presidencial, o puede ser introducida por cualquier miembro del Congreso, ya sea senador o diputado. Por lo tanto, pueden ser introducidos más de un proyecto a la vez. Una vez que la propuesta es revisada, los miembros del Congreso que se encuentren en ejercicio votarán a favor o en contra de lo presentado. La Constitución puede ser reformada completa o por partes. Hay capítulos que, por su contenido, para ser reformados, requieren un quórum de 2/3 de aprobación de cada una de las cámaras. También hay otros capítulos que necesitan un quórum de 3/5 para ser aprobados. Cuando ambas cámaras aprueban el proyecto, este es enviado a la Presidenta de la República, quien puede aprobarlo, realizar observaciones o rechazarlo. Si la Presidenta está de acuerdo con el Congreso, entonces se acepta la reforma constitucional. Si no logran llegar a un acuerdo, la Presidenta tiene la opción de señalar observaciones, las que serán consideradas nuevamente por el Congreso, el que volverá a votar. En esta ocasión, requiere un quórum de aprobación de 2/3 de los miembros de cada cámara, sin importar el o los capítulos que se estén modificando. Si en este punto sigue habiendo desacuerdos entre la Presidenta de la República y la decisión del Congreso, se llevará a cabo la opción del Congreso. La única manera en que la Presidenta puede intervenir es convocando un plebiscito para que sean los ciudadanos quienes definan si se aprueba o no la reforma constitucional. Más información la encuentras en www.lalupadelaconstitucion.cl. En apenas 30 años de vigencia, la Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991, ha sufrido ya más de 50 modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones han sido declarados inexequibles por la misma Corte Constitucional. Pese a ello, para los entendidos, se trata de uno de los textos constitucionales más modernos del mundo y uno de los más garantistas, pues a lo largo de su corta historia ha permitido desarrollar aspectos impensables hace un cuarto de siglo y que además ubican a Colombia como un país referente. Los expertos, no obstante, tienen opiniones encontradas frente a la lectura que puede hacerse a tantos cambios realizados en la Carta Política en sus apenas 6 lustros de existencia. Algunos de los analistas consultados coinciden en que si bien la Constitución Política no es un cuerpo pétreo inamovible, tampoco es conveniente modificarla según la coyuntura política, como lo advierte el catedrático y abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. La reforma de la Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de estructurar el Estado y el sistema jurídico, sino también porque miles de jóvenes del pueblo ya estaban cansados e indignados por la situación política, social y de violencia que vivía el país a finales de los 80. Ellos exigían una convocatoria o una asamblea constituyente. Uno de los motivos primordiales de esta asamblea fue la necesidad de buscar paz y restablecer el orden político, además de buscar los derechos y libertades otorgados a la ciudadanía. Hasta el 4 de julio se logra la construcción de la Carta Magna de los colombianos, donde fue el reemplazo de la Constitución de 1886. En esta Constitución se restringían los derechos y las libertades del ciudadano. Esta aprobación se logra por el gobierno de César Gaviria, que fue un gobierno caracterizado por la apertura económica y el modelo neoliberal del país. Sin duda, el mayor logro de la Asamblea Nacional Constituyente fue la figura de la tutela y la creación de situaciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional.
Pero hubo muchos grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales y la democracia participativa. La elección popular de los gobernadores se contempla la forma de participación de la ciudadanía como la tutela de la Habeas Data y se declara el país un Estado social y de derecho. Por esta situación, la reforma de 1991 fue una constitución humanista, democrática y genuinamente protectora de los derechos humanos. Hasta el momento se llevan 52 reformas en tan solo 28 años. Mi nombre es Michelle Machado y les hablaré un poco de las reformas que se expidieron de 1991 hasta el 2000. En este lapso de tiempo conocimos 3 diferentes gobiernos. El primer gobierno es el de César Gaviria, que es de 1990 hasta 1994. Entonces, Acto Legislativo 1 de 1993, se erige a Barranquilla en Distrito Especial Industrial y Portuario. Reforma que va encaminada a que a dicha ciudad se le destinen mayores recursos por descentralización fiscal. Acto Legislativo 2 de 1993, por el cual se adicionan al artículo transitorio 60 algunas disposiciones. Entonces, transitoriamente, el presidente de la República pudo expedir la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de 1993 y 1994. Acto Legislativo 3 de 1993. Se restablecen las suplencias en las corporaciones públicas que habían sido abolidas en la Constitución de 1991. Esto fue una reforma fatal de no haberse hecho, pues hubiera contribuido a blindar al Congreso de las injerencias de grupos y dineros ilícitos, tanto en el escándalo del 8000 como en el de la parapolítica. Acto Legislativo 1 de 1995. Esta sería la primera reforma en el gobierno de Ernesto Samper, que es de 1994 a 1998. Entonces, modificó los criterios para la distribución de los recursos que la nación transfiere a las localidades y que ahora da participación a los municipios en el presupuesto de la nación. Acto Legislativo 2 de 1995. Se ordena que los tribunales militares estarán integrados por militares en servicio activo o de retiro. Acto Legislativo 1 de 1996. Esta reforma modificó los artículos 299 y 300 de la Constitución Política e indicó que en cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular denominada la Asamblea Departamental. Los diputados de la Asamblea Departamental adquieren el carácter de servidores públicos. Acto Legislativo 1 de 1997. Modificó el artículo 35 de la Constitución, se restablece la extradición de nacionales por delitos cometidos en el exterior sin carácter retroactivo a partir de esta fecha. Acto Legislativo 1 de 1999. Por último, es el gobierno de Andrés Pastrana, que es de 1998 hasta el 2000. Entonces, Acto Legislativo 1. Se suprime la posibilidad de que el Congreso establezca las expropiaciones de bienes sin indemnización por razones de interés social. Esto en su momento no tuvo tanto impacto porque nunca se puso en práctica mientras estuvo vigente. Acto Legislativo 1 del 2000. La capital se llamará Bogotá y no Santa Fe de Bogotá como lo establecía la Constitución de 1991. Y por último, el Acto Legislativo 2 del 2000, que estipula que el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen, por tanto, un gasto público social. Me correspondieron las reformas constitucionales que se hicieron entre el año 2001 y 2005. En el año 2001 se hicieron 2 actos legislativos y estos fueron: restricción a las apropiaciones, que se aprobó el 30 de julio, y jurisdicción de la Corte Penal, que se aprobó el 27 de diciembre. En el 2002 se realizaron 3 actos legislativos y estos fueron: registro en consulado otorga nacionalidad, que se aprobó el 25 de enero. El segundo fue periodos de 4 años para gobernadores, que se aprobó el 6 de agosto. Implementación del sistema penal acusatorio, que se aprobó el 19 de diciembre. En el 2003 se hicieron 2 actos legislativos que fueron
Reforma el régimen de partidos que se aprobó el 3 de julio. Estatuto antiterrorista que se aprobó el 18 de diciembre. En el 2004 se aprobaron dos actos legislativos que fueron pérdida de derechos políticos que se aprobó el 7 de enero y la reelección presidencial que se aprobó el 27 de diciembre. En el año 2005 se hicieron tres actos legislativos que fueron sostenibilidad del sistema pensional que se aprobó el 22 de julio, circunscripción internacional que se aprobó el 22 de julio y curules en circunscripción territorial que se aprobó el 29 de diciembre. Ahora les explicaré una reforma por año. Restricción a las apropiaciones, Acto Legislativo 1, julio 30 del 2001. Artículo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Registro en consulado otorga nacionalidad. Acto Legislativo 1, enero 25 del 2002. Por nacimiento. Los naturales de Colombia que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Por adopción. Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Reforma al régimen de partidos, Acto Legislativo 1, julio 3 del 2003. Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Pérdida de derechos jurídicos. Acto Legislativo 1, enero 7 del 2004. No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta personas contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Sostenibilidad del sistema pensional, Acto Legislativo 1, julio 22 del 2005. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Se adiciona un artículo el artículo 125 de la Constitución Política, y en el acto legislativo del 2009 se modifican y a la vez se adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Y para terminar, en el acto legislativo 2 del 2009 del Diario Oficial se reforma todo lo que es el artículo 49 de la Constitución Política. En pocas palabras, en estos actos legislativos, en estas reformas del 2007 al 2009, hubo muchas modificaciones, como una serie de artículos de la Constitución Política referentes a temas como el del establecimiento, sanciones, financiación de campañas, Consejo Nacional Electoral, entre otras modificaciones que se hicieron a dichas de corporaciones públicas a partidos y movimientos políticos. En cambio, introducido el artículo 107 al 134 de la Constitución establecen que los partidos políticos serán sancionados como multas y devolución de recursos otorgados por el Estado para campañas políticas o vinculación a grupos armados ilegales en dichas actividades.
hubo muchas transformaciones en dichos partidos políticos de acuerdo al sistema de del sistema de anticipos de los partidos, donde reciben muchos recursos y establecen campañas y movimientos. Dicho a lo anterior, esas han sido algunas de las transformaciones más importantes que introduce la reforma política. Como ya mencionadas, el voto en blanco, el doble militancia, las funciones del Consejo Nacional Electoral, reemplazos, parlamentos, suplencias, el cambio de partido, el umbral electoral para obtener personería, campañas políticas. Llegando a la conclusión, sin embargo, en la reforma constitucional no se produjo por ninguno de estos factores, sino que, como en el caso de Colombia, se efectúa para desarrollar cambios de estos factores, sino que como dentro de un esquema desarrollaron cambios organizacionales del Estado. En ese aspecto, estas transformaciones no fueron históricas, ni sociales, ni económicas, ni políticas que abrieron la necesidad de introducir cambios por la Constitución, sino que al contrario, lo que afirma la teoría sobre estas reformas, que fueron las reformas mismas las que introdujeron estos cambios. Las reformas de la Constitución de 1991, desde el 2011 al 2016, encargado por el gobierno Juan Manuel Santos, quien tuvo 5 cambios de reforma. Una de las más importantes fue la del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Este acuerdo busca impedir que haya más víctimas y esfuerzos en construir una paz estable y duradera. La primera reforma del Acto Legislativo número 1 del 2011 trata por el cual se adiciona el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Los congresistas pierden su investidura por violación del régimen de inhabilidades e incompatibles o del régimen del conflicto de intereses. El Acto Legislativo número 2 del 2011 habla sobre la modificación del artículo 77 de la Constitución Política de Colombia y se elimina la Comisión Nacional de Televisión, ente autónomo que había sido creada por el constituyente de 1991. El Acto Legislativo número 3 del 2011 habla sobre el principio de la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal no debe ser usada para negar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Acto Legislativo número 4 del 2011 habla sobre que se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia. Se deseaba ingresar un artículo transitorio para el artículo 125 de la Constitución y referencia a quienes ocupaban cargos como provisionales y encargos. Acto Legislativo número 5 del 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías. Se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Por medio del mal uso de las regalías se solicita una nueva distribución y un cambio de este. Y la última reforma del 2011 fue el Acto Legislativo número 6, el cual trata sobre el tema de las acusaciones dadas por el fiscal general y otros altos funcionarios de la Fiscalía, si estos pueden investigar y acusar a servidores públicos con fuero. En el 2012 está el Acto Legislativo número 1, por el cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la determinación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos. Acto Legislativo número 2 del 2012, por el cual se reforman los artículos 116 y 152 de la Constitución Política de Colombia. Habla sobre la creación de un tribunal de garantías penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional. En el Acto Legislativo número 1 del 2013 habla sobre buscar generar una mayor representación, dando un número mínimo de representantes como 2 y aumentando por cada año.
Acto legislativo número 1 del 2015. Habla sobre la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúnan las condiciones objetivas del derecho internacional humanitario y se aplicarán las normas y principios. El acto legislativo número 2 del 2015 habla por el medio que se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajustes institucional y se dictan otras disposiciones. Y ya por último, el acto legislativo número 1 del 2016 habla por el medio que se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del cual el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo de paz fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre del 2016 y fue el primer acuerdo de paz que tuvo Colombia. Bueno, yo les voy a hablar de las reformas que fueron realizadas durante el año 2017 hasta el actual 2021. Principalmente 5 reformas constitucionales fueron promulgadas por el presidente Iván Duque durante el 2019, lo que elevó en su momento a 53 el número de veces en el que la Carta de 1991 había sido modificada en sus casi 29 años de vigencia. Las 5 iniciativas que aprobó el Congreso el año 2019 fueron las reformas al sistema de regalías, al control fiscal, la que estableció la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, la que eliminó la conexidad entre el delito político y los delitos de secuestro y narcotráfico, y la que le otorgó finalmente a Barrancabermeja la categoría de distrito. En comparación con otros años anteriores, este fue el más prolífico en actos legislativos aprobados, junto con el año 2017, que fue el momento en que salieron avante también 5 iniciativas, todas relacionadas con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y que tenían en gran parte efectos transitorios para el país. A la Constitución desde el 2017 hasta el 2021 hay que tener en cuenta el contexto histórico de estas reformas. Se han realizado durante las presidencias del expresidente Juan Manuel Santos 2010-2018 y el actual presidente Iván Duque. Ahora, desde el 2017 a la actualidad se han realizado aproximadamente 20 reformas a la Constitución del 91. Entre estas se encuentran diferentes actos legislativos y resoluciones que veremos a continuación. Como temas principales de reforma durante estos años podemos destacar la organización de las ciudades, como es el caso de Barrancabermeja, Tumaco y Buenaventura, las penas, que es donde se habla de la doble instancia o la pena de muerte y la pena perpetua revisable, la paz, que fueron donde se estipularon el propósito para dar estabilidad y seguridad al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, y la justicia, que son ellas en donde se tomaron decisiones sobre delitos de congresistas o usos de regalías. Como lo expliqué anteriormente, en estos años han habido algunas reformas que son las más llamativas. En el 2017, por ejemplo, las que se realizaron debido al acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC. En el 2018 destacamos la que Tumaco y Buenaventura fueron declarados distritos especiales, industriales y portuarios. En el 2019 y 20 hasta la actualidad, algunas reformas que Duque ha aprobado en su gobierno. Bueno, estas son las reformas que se han realizado durante los últimos años. En el 2017 encontramos diferentes actos legislativos, como el número 1 del 4 de abril, el número 2 del 11 de mayo, el 3 del 23 de mayo, el 4 del 8 de septiembre, la resolución 0796 del 23 de octubre y el acto legislativo número 5 del 29 de noviembre. Durante el 2018 encontramos el acto legislativo número 1 del 18 de enero, la resolución número 0292 del 27 de abril, acto legislativo 2 del 17 de julio, la resolución 0499 y 0814, todos teniendo que ver sobre el acuerdo de paz. Para el año 2019 encontramos 5 actos legislativos que son el 1, 2, 3, 4 y 5 del 15 de julio, 25, 18 de septiembre y diciembre. Para el año 2020 encontramos el acto legislativo número 1 del 22 de julio, el número 2 del 22 de julio y para el año 2021 se han presentado varios proyectos de ley, pero sin novedades.